El último tramo de 8 Magazine los martes lo dedicamos a hablar de libros. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de libros, pero vamos a hablar de libros que han dado origen a algunas de las series de más éxito de los últimos tiempos. Y antes de saludarles a ustedes, ya estamos debatiendo, no sé qué va a pasar en los próximos minutos en la charla que vamos a mantener con nuestro librero de cabecera, Álvaro Manso. ¿Cómo estás? Buenas noches, Álvaro. Muy bien. Con ganas de discutir. Sí, bueno, creo que no vamos a discutir mucho porque estamos bastante de acuerdo, pero me gustaría, bueno, vamos a empezar presentando los 3 libros, que son 3 novelas que después han dado pie a las series, pero que nacieron como novelas, en algunos casos como artículos periodísticos en realidad. ¿De qué vamos a hablar? Podríamos hablar de 1000, pero hemos elegido 3. Bueno, 3 que yo creo que son conocidas casi por todo el mundo. Sí. El cuento de la criada, que de hecho ya está en segunda temporada, si no me equivoco. Ha terminado la segunda temporada. Ha terminado, ¿ves? Es que yo lo de la parte televisiva me la pierdo. Fariña, que también ha terminado, y una que creo que todavía hay algún capítulo, creo que no ha terminado, que es El día de mañana, porque se ha estrenado la última, de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que son 2 novelas que generan una serie que es ficción, y otra es realmente un artículo periodístico, una investigación que ha generado una serie de ficción. Y una polémica y un montón de cosas. Este libro tiene su parte particular en lo que es la parte del libro, librero, etc. Bueno, vamos a ir uno a uno, pero me gustaría, antes de avanzar en cada uno de ellos, señalar algo que me parece muy significativo. Estamos en el momento de boom de las series, eso estamos todos de acuerdo, que tiene su origen además hace muchos años y por supuesto en el mercado audiovisual anglosajón, como pasa con todo. Pero de las 3 propuestas que tenemos aquí y que han dado las 3 pie a series, 2 de las series son de producción española. Y a mí esto, ya así como titular, me parece una buena noticia, porque también el mercado audiovisual español se adapta a las series y lo hace además de forma bien solvente. Y empezar diciendo eso me parece importante. Yo creo que sí, yo creo que además creo que también es verdad que creo que son 2, la parte que a mí me toca, 2 libros potentes. Quiere decir que han generado, algunos como Fariña genera una polémica, pero es, independientemente de su polémica, es una investigación que se lee fantástico, que a veces preguntamos cómo hemos podido llegar a esto y nos lo explica claramente, cómo se puede pasar de meter 4 cajetillas de tabaco a ser el punto de entrada del tráfico de cocaína en Europa, etcétera, a cosas que se mantienen todavía en este momento, ¿no? Yo digo que al final Fariña es un ejemplo de cosas y ahora hay derivadas de Fariña que todavía siguen existiendo en Galicia y como esas cosas. Bueno, tanto es así que el libro fue secuestrado a causa de una petición del exalcalde de Ogrove. Este libro se publica, tengo los datos por aquí. Este libro se publica por Libros del Cao en el año 2015. Pero, bueno, pasa bastante desapercibido hasta que en 2017 el exalcalde de Ogrove presenta una denuncia acusando al escritor de esta novela, Nacho Carretero, de injurias y calumnias, y entre las medidas cautelares de ese proceso judicial piden el secuestro del libro, que la jueza admite a trámite. De hecho se secuestra hasta, bueno, durante bastantes meses. En 2016 pide el alcalde de Ogrove este secuestro, y el 22 de junio de este año, de 2018, la Audiencia de Madrid reanuda la... Es que me parece alucinante hablar levanta la prohibición de que se venda el libro. En esos 2 años ocurren muchas más cosas, lo hemos dicho a muy grandes rasgos. Por ejemplo, que se han vendido 30.000 ejemplares del libro a pesar de que estaba prohibido. Lo único positivo. Lo único que ha conseguido es que este libro genere el interés suficiente por ese hecho, que es curioso, porque en realidad es la anotación que aparece en parte del sumario de que este señor estaba dentro de ese sumario. En realidad es una cosa un poco... Bueno, son 3 líneas dentro del libro, la referencia al alcalde. A que parece terrible que en el siglo XXI haya que secuestrar una publicación. Ha habido muchos alegatos, muchos libreros que les han puesto en sus escaparates aunque estaban totalmente prohibidos. La mayoría de las librerías lo han seguido vendiendo
a riesgo de que, bueno, podrían haber sido de alguna manera castigada, y la editorial ha hecho todo lo posible para que llegara a todos los sitios, sin saltarse la ley, pero evidentemente ha hecho todo lo posible. ¿Por qué? Porque al final se ha convertido en un símbolo. Es que es muy grave secuestrar una publicación, es un hecho muy grave contra la libertad de expresión, para empezar, y para seguir por un montón de caminos. Yo creo que si esto hubiese ocurrido hace 15 años, el escándalo hubiese sido espectacular. Yo no sé por qué no ha tenido más relevancia, Álvaro. Seguramente porque los libreros os lo habéis saltado, porque... Bueno, porque ha estado disponible, pero también es verdad, te puedo contar que por este libro en plataformas digitales, que creo que vale 18 euros o una cantidad similar a esta, se han pagado 90, porque se ha convertido en un objeto de deseo por la prohibición. Muy curioso esto del tema de la prohibición y la subida de precios y todo eso, que podríamos hablar también. Y luego la oportunidad también ha hecho que, a ver, yo no creo que sea una casualidad, pero este proceso judicial ha coincidido con el estreno de la serie, que creo que era en A3 Media, pero bueno, además en una plataforma abierta por completo, entonces la difusión ha sido mucho más grande de la historia de Fariña, en la que se basa la serie del mismo nombre. Si no hubiese habido serie, ¿habría habido secuestro, Álvaro? Pues yo creo que no. Yo creo que la exposición a mucha más gente porque el libro, estamos hablando del 2015, y había pasado, no digo que desapercibido, porque había generado un interés, porque Nacho Carretero es alguien conocido y porque el trabajo era muy bueno, pero era un libro con una venta pues pequeña, y sin embargo saber que va a aparecer y que van a aparecer pueden aparecer esos nombres en la serie, es lo que yo creo que acelera este proceso judicial, que lo único que hace es multiplicar el efecto al final. Y de hecho, además, conocidos, publicados y juzgados. Estamos hablando desde la operación Nécora, ¿no? Que ha terminado su proceso judicial. Estamos hablando de sentencias firmes. O sea, Nacho Carretero ni se ha inventado ni ha especulado con prácticamente nada. En las primeras páginas de este libro aparece Rajoy, Feijóo, mucha más gente, quiero decir, y de hecho recordará a todo el mundo las famosas fotografías de Feijóo junto a Dorado en un yate que dieron muchas vueltas. Esto aparece reflejado aquí como parte de esa historia. Y personajes muy conocidos como Sito Miñancos, ¿no? O sea, que les hemos visto en los juzgados, que hemos conocido a qué se dedicaban, porque han sido condenados por delitos de narcotráfico, ¿no? Entonces, que tampoco era una sorpresa, quiero decir. No, la verdad es que yo creo que no se entiende en el proceso ni sé por qué se llegó a esto. La verdad es que la editorial está encantada de ese proceso, porque le ha llevado, yo creo, a multiplicar sus ventas, independientemente de la serie, que ha tenido un seguimiento importante y que seguramente pues habría tirado del libro, como ocurrió con El cuento de la criada en su momento, que este libro se escribió en el 80 y tantos, la serie ha aparecido hace 2 años, yo creo. El año pasado, 2017. O el 2017, y ha tirado de este libro, convirtiéndole en uno de los libros más vendidos durante el año pasado. Y fíjate tú el tiempo que lleva, aunque es verdad que El cuento de la criada es una novela leída a lo largo del tiempo, muy leída, ¿no? El libro merece la pena también en ese caso. No, yo creo que todas estas cosas pues lo único que hacen es perjudicar, y yo creo que dan una imagen, esto de prohibir las publicaciones, sinceramente. Oye, Álvaro, y más allá del eterno debate de si es mejor el libro o la peli, en este caso el libro o la serie, que hemos abordado 1000 veces y siempre llegamos a la misma conclusión, son distintos lenguajes, pero bueno, se puede hacer una buena o mala adaptación. Siempre es una adaptación, porque es otro lenguaje, porque es otro medio. En este caso, por ejemplo, en el de Fariña, ¿es una buena adaptación, en tu opinión? A ver, yo he visto prácticamente un capítulo de cada serie. No veo más porque me quita de leer, sinceramente. Es por esto, no porque no me gustan las series, sino porque ese tiempo lo prefiero emplear a leer. Pero yo reconozco, bueno, no he visto Día de Mañana la serie, pero reconozco los personajes y reconozco el ambiente, lo que esto habría que decirlo más en el cuento de la criada, vamos a eso. Esos colores, etcétera. Pero a los personajes, yo creo que Sito Miñanco, que se convierte en uno de los protagonistas en la serie, no necesariamente. Claro, las series adaptan luego la idea de un libro, ¿no? Y esto ocurre así. Los tiempos dentro de un lenguaje fílmico no se parecen a los de la literatura, y por lo tanto hay cosas que en un libro casi son un detalle y en una serie o en una película se convierten
en protagonistas. Y al revés, y al ¿no? revés. Hay guionistas que cuando no tienen dinero para contar una historia en el cine, pues publican una novela con esa historia. A veces el camino es al revés, sí, por una cuestión económica también. De eso puede haber. Pero yo creo que la de Martín Pisueño, ya digo que no he visto la serie, no puedo opinar, pero creo que además están conseguidas. A mí me parece que están conseguidas y me parece que transmiten la esencia de lo que contaba el libro. En un caso, esa inundación de Galicia, de un fenómeno apoyado por todo el mundo, en el que todo el mundo estaba detrás. Quiero decir que a los narcos se les consideraba héroes. Esto era así, y eran los que daban trabajo en el pueblo y los que, etcétera. O sea que esto ha sido, y ese proceso y luego la intervención judicial, el desgaste policial, etcétera, y todo eso viene perfectamente reflejado. Yo creo que es así. Y esta historia... Vamos al cuento de la criada. Es una novela, como ya nos has avanzado, Álvaro, publicada en el 85. Yo creo. En el 85. Esta señora entonces se inventó la distopía, esto de lo que tanto hablamos ahora, ¿no? Porque en 1985 ese término no se estilaba. Eso no, habitualmente no se estilaba, ¿no? Yo creo que, bueno, habían existido muchas. En realidad, si las calificamos, tendríamos muchas distopías, ¿no? Pero bueno, no se utilizaba el término como tal, ¿no? Y la verdad es que es una construcción que está basada en lo que ocurría en el mundo en el año 85. Y de hecho, yo ahora, en una segunda relectura de parte del libro, me he dado cuenta la vigencia, de eso. Sí. Por un lado, uno se da cuenta en el mundo en el que estamos y cómo determinadas cosas que aparecen en este libro como ficción, a veces uno piensa que acaba de leerlo en un periódico. Y también, si te fijas en detalles, en los personajes, como el papel de la mujer en determinados ambientes, etcétera, que ocurrían en el año 85, esa herencia. Margaret Atwood vivía en Berlín, visitaba mucho el Berlín Oriental en el 85, estamos hablando, quiero decir, tenía la sensación de una opresión total, del espionaje, de la falta de libertad, todos esos detalles. Está claro, están incorporados en este libro. Y luego hay una parte que a mí me llama mucho la atención del libro y de la serie, y es la falta de referencias. Es decir, no sabes exactamente en qué momento histórico estás, en qué, así como, por ejemplo, la época en Fariña o en el Día de Mañana son importantísimas. En el caso del cuento de la criada es bastante anacrónico todo. Cuando ella recuerda, cuando Fred, la protagonista, va recordando cosas de su vida anterior, es cuando nos situamos más en una época. Pero en no una exactamente. Época no exactamente. Sí, Eso, en un momento que pueden ser los años 80, bueno, no, porque hay teléfonos móviles, pero puede ser los 90, pero puede ser el año pasado. O sea, hay un margen ahí de tiempo muy grande que está muy logrado. Claro, por eso también, no solo por cómo cuenta el papel de la mujer en esto, sino también eso hace que sea muy vigente. Quiero decir, eso hace que la serie, el Nacimóvil que se mueve por allí, pueda ser una furgoneta que reconocemos perfectamente. Quiero decir que se puede construir perfectamente hace 2 días, realmente, ¿no? Yo creo que, bueno, también yo creo que esa es la facilidad de los grandes libros, es que tienen una vigencia muy grande, ¿no? Y en este caso yo creo que es así. Aparte que, bueno, luego lo que yo sí que he percibido en esta serie, en lo que he visto de la serie, es ese escenario, esos colores, ese otoño. Sí, que eso es muy importante. Incluso la manera de, bueno, esto lo controlas tú más, pero esas imágenes que vemos, el punto de vista de la cámara, la verticalidad, los colores, todo eso, para mí la adaptación es muy buena. Ahora, la discusión viene en el contenido. El libro cuenta una historia que es la misma que cuenta la serie, solo que el libro lo cuenta a lo largo de no sé cuántas páginas, pero la serie en 2 temporadas igual tenía que haber sido una. Yo creo que sí. Lo que pasa es que difícil es cuando algo funciona no querer estirarlo, ¿no? Eso es. Pero, y luego, bueno, también esto que hablábamos del lenguaje, casi en el primer capítulo, yo creo que en el primero y en el segundo, ya te digo que como he visto el primero no puedo decir mucho más, te cuenta gran parte del libro, gran parte de la trama del libro, por decirlo de alguna manera. No te deja
ese, digamos, avanzar que hace el libro, en el que vas descubriendo los detalles de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso... Sí, el espíritu de la protagonista y del ambiente está en el primer episodio. Claro. Sí. También es verdad que el libro tiene, que eso también lo hemos hablado, esa facilidad de la que uno lee 2 páginas y se siente dentro de la República de Chile. Es que es así. No, se es siente fantástico. Y aceptas la situación, quiero decir, aceptas un personaje. Y comprendes las normas. Otra cosa es que las compartas, pero las comprendes de enseguida. Claro. Y es maravilloso. Claro, es una escritura fina. Sí, es muy preciso, y yo creo que en 4 reflexiones y en 2 conversaciones que casi no existen, que se intuyen, estás perfectamente situado en un mundo totalmente diferente al nuestro en algunas cosas, pero bueno, que pongamos que no es el mundo en el que vivimos habitualmente, ¿no? Con muchas restricciones, con normas casi para todo, y con un papel evidentemente especial en el caso de las mujeres. Bueno. Tremendo. Pero no queremos hacer spoiler también, otro término que está de moda. Sí, bueno, yo creo que es verdad que contar esta historia sería... imperdonable. Sí. Antes de despedirnos, creo que nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría hacer referencia a Martínez de Pisón, que es un gran novelista, muy bueno, pero además es un gran guionista. Y en este caso, en la misma persona confluyen los 2 lenguajes, lo que hace la serie. Yo no la he visto, pero me apetece particularmente verla por ese punto de vista. Pasa un poco como con David Trueba, ¿no? Que tiene las 2 miradas, la narrativa puramente y la cinematográfica, algo así. A mí con David me parece, no sé si lo hemos hablado, que... Sí. Bueno, porque hablamos de Tierra de Campos, que a veces veo imágenes, claramente digo, esto es una escena, ¿sabes? O que igual él no las está pensando así, pero tú igual interpretas de esa manera. Bueno, Martínez, en este libro de Martínez de Pisón, además, que es muy coral, porque muchos personajes, yo creo que, y digamos que la manera, bueno, transmite más o menos la vida de los años 50 en Barcelona, vamos a decir que así, a grosso modo, por no decir cosas que puedan, pues, no invitar a leerlo o no invitar, pero bueno, me parece que está muy bien y transmite cómo podía ser un inmigrante que llega a Barcelona y se convierte en un soplón, etcétera, así, cosas, detalles. Yo creo que hay muchos personajes que nos dan todas las pautas posibles de lo que era esa situación, y yo creo que la serie tiene que reflejarlo perfectamente. No sé por qué me estaba recordando a los libros de Juan Marsé, que supongo que bebe mucho de ahí también. Bueno, yo creo que este es un proceso que se produce pues en los últimos años, porque si recordamos que ha estado por aquí Almudena Grande, está construyendo una historia que va desde la guerra civil hasta ahora, recordando esos momentos y reconstruyendo esa historia, con un carácter más político, si quieres decirlo, con un carácter más de los perdedores de la guerra, si quieres, principalmente. Y en esto es un carácter también de eso, pero mucho más social, diría yo. Lo tenemos que dejar aquí, pero revisitaremos a Martínez de Pisón también desde el punto de vista audiovisual. Sí. Álvaro, muchas gracias. Te esperamos el próximo martes con más libros para verano, ¿vale? Hasta el próximo martes. Gracias.